El Mundial inició con el triunfo de Ecuador frente a Qatar, con un marcador de 2-0, con un doblete de Ener Valencia en el estadio Al-Khor. Valencia fue el hombre del partido, y así fue su paso a la gloria total, porque con sus 2 goles se transformó en el goleador histórico del Tri, con 37 goles, 5 de ellos en la Copa del Mundo, donde también es quien más veces convirtió para Ecuador. Luego Inglaterra e Irán se vieron las caras el 21 de noviembre, dejando un marcador de 6-2 a favor de Inglaterra. El próximo encuentro se dio entre Estados Unidos y Gales el mismo día, en un partido que pintaba para grandes emociones. Empezó con alto dominio norteamericano. Pasada la media hora, el Capitán América Christian Pulisic filtró un balón dentro del área en la que Tim Weah le hizo una diagonal y remató de primera para celebrar así la victoria momentánea. A 10 para el final, Gareth Bale apostó a la experiencia y aguantó en una entrada por detrás de Walker Zimmerman para ser derribado, y el juez principal dictaminó la pena máxima y Gareth anotó el 1-1 definitivo. Ese fue su primer y único gol en una Copa del Mundo. El siguiente partido fue Senegal contra Países Bajos. Sufrió, se vio superado durante todo el partido, pero el Países Bajos de Louis van Gaal debutó con un triunfo en el Mundial por 2-0 gracias a los goles de Cody Gakpo y David Klaassen. El siguiente enfrentamiento se dio a lugar el 22 de noviembre. Argentina se enfrentó contra Arabia Saudita. Sorpresa total, la selección argentina cayó en su debut frente a Arabia Saudita en el estadio Lusail. La albiceleste se puso en ventaja gracias a un penal de Lionel Messi, pero en el segundo tiempo Saleh Al-Seri y Salem Al-Duasari dieron vuelta al resultado. Al mismo tiempo, México se enfrentó a Polonia en el Stadium 974. México empató 0-0 con Polonia en su debut en el Mundial. Al 56, Héctor Moreno jaloneó a Robert Lewandowski en el área. Hubo revisión del VAR y el silbante señaló un penal a favor de la escuadra polaca. El hombre del Barcelona de España lo ejecutó y Memo lo atajó con los 2 puños. Al mismo tiempo se estaría dando el encuentro entre Dinamarca y Túnez, esto el 21 de noviembre. Aquí se dio el primer 0-0 del Mundial de Qatar en el juego inaugural del Grupo D, marcado por la presencia del volante Christian Eriksen, un año y medio después de sufrir un paro cardíaco en plena Eurocopa que asustó con desterrarlo del fútbol. Ese mismo día se estuvo enfrentando Francia versus Austria. La presentación del campeón defensor del Mundial no podía ser más explosiva. Francia comenzó en desventaja ante Australia, pero terminó con una goleada a favor por 4-1, en la que no sintió la baja de Karim Benzema, porque sus delanteros brillaron, con doblete de Olivier Giroud, nuevo goleador histórico de la selección francesa, un tanto y una asistencia para Kylian Mbappé, otra asistencia de Ousmane Dembélé y buenos chispazos de Antoine Griezmann en un rol más de creativo. El 23 de noviembre se estarían viendo las caras Marruecos contra Croacia. Ambos fueron protagonistas de un partido entretenido, pero que no tuvo emociones, ya que terminaron empatando 0-0 en su debut en el Grupo F. Tanto Luka Modric en la formación europea como Hakim Ziyech en Marruecos, los más talentosos y generadores de juego, no tuvieron continuidad y con el correr de los minutos perdieron influencia en el juego. Ese mismo día se enfrentó Bélgica contra Canadá, del mismo Grupo F. La selección de Canadá volvió a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia, y su debut de Qatar 2022 no fue el esperado. Perdió 1-0 frente a Bélgica. Alphonso Davies tomó un penalti y al minuto 10 lo cobró al lado derecho del portero Courtois, pero el meta terminó por detener el disparo. Los belgas no se desesperaron y antes del descanso, al minuto 44, Batshuayi aprovechó el trazo largo de Jan Vertonghen para hacer el 1-0 dentro del área. Luego España se enfrentó contra Costa Rica ese mismo 23 de noviembre. La roja de Luis Enrique logró la mayor victoria de su historia en los mundiales, goleando 7-7 a la selección tica y dejando atrás
el 6-1 ante Bulgaria, que fue inútil en Francia 1998. Lo hizo ante un rival que desde el minuto 1 se mostró muy pasivo, como si se tratara de un amistoso en el que no tuviera ninguna posibilidad. España en cambio funcionó a la perfección. En ese mismo instante estaría Alemania jugando en contra de Japón, en el cual Japón ganaría con un marcador de 2-1. Los primeros 65 minutos de Alemania presagiaban una victoria cómoda. Ilkay Gundogan marcó el 1-0 desde el punto penal. En los últimos 25, sin embargo, Alemania entró en un tramo de confianza excesiva. Japón se animó, Doan puso el 1-1 en el minuto 75 y Takuma Asano el 2-1 en el 83. Ambos habían ingresado en el segundo tiempo. Alemania pagó muy caro por su excesiva confianza. Así terminó siendo derrotado por los japoneses. Luego, el 24 de noviembre, Suiza estaría jugando en contra de Camerún, los cuales pertenecían al grupo G, en el cual Suiza se llevó la victoria con un 1-0 a favor en el marcador. La defensa suiza no sufrió nada después de que Mbolo marcara el 1-0. Ese mismo 24 de noviembre, Portugal se enfrentó a Ghana del grupo H, partido en el cual Portugal terminaría ganando 3-2 en el marcador a su favor. Cristiano Ronaldo abrió la cuenta aprovechando un penalti, y así transformarse en el primer jugador de la historia en marcar en 5 mundiales diferentes. Ghana llegó rápidamente al empate gracias al veterano Andrew Ayew, aunque un par de pinceladas de Bruno Fernández en 2 minutos volvieron a adelantar a los lusos. Osman Bukhari descontó a 2 minutos del final, y en el 9º del tiempo adicionado, Iñaki Williams se escondió con sigilo detrás de Diogo Costa y le robó el balón, aunque cuando quedó de frente al arco para poner el 3-3, se resbaló y evitó lo que hubiera sido uno de los errores más grandes en la historia de los mundiales. Uruguay se enfrentó contra Corea del Sur, partido en el cual quedarían empatados con un marcador de 0-0. Luego, Brasil se enfrentó contra Serbia, llevándose una victoria con un marcador de 2-0 a favor. Sin una actuación espectacular, pero con un gol brillante, el conjunto de Tite le ganó a Serbia por 2-0 gracias a los 2 tantos de Richarlison, el segundo de una factura maravillosa. La canariña se quedó con las alarmas encendidas porque Danilo y principalmente Neymar terminaron el partido lesionados. De ahí el 25 de noviembre se enfrentó Gales contra Irán, pertenecientes al grupo B, partido en el cual Irán se llevaría la victoria con un marcador de 2-0 a favor para los iraníes. La selección de Irán fue infinitamente superior a Gales, pero no lograron encontrar los goles en los 90 minutos. Tuvo que llegar el agregado para que Rousbe, Chesney y Ramin Rezayan por fin perforaran la meta galesa, y así poder llevarse el triunfo por 2-0 en el arranque de la jornada 2 de la fase regular de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ese mismo día Estados Unidos jugaría contra Inglaterra, quedando empate con un marcador de 0-0. Luego los integrantes del grupo A, Países Bajos estaría viendo las caras contra Ecuador, dejando como resultado un empate entre ellos con un marcador de 1-1. Cody Gakpo adelantó a los neerlandeses al minuto 6, pero Ener Valencia marcó el gol del empate al 49. La tricolor hizo un gran juego, pero nuevamente su capitán salió lesionado. Ese mismo 25 de noviembre, Qatar se estaría enfrentando a Senegal, partido que terminaría ganando Senegal con un marcador de 3-1, con goles de Boulaye Dia, Famara, Diallo. Luego Qatar descuenta con tanto de Montari en el minuto 78, pero apenas 5 más tarde, Bamba Dieng sentenció el marcador y estableció el 3-1 definitivo. El 26 de noviembre, los integrantes del grupo D, Túnez y Australia, se enfrentaron, dejando como resultado un 1-0 a favor de Australia y así llevándose la victoria. Australia ganó a Túnez con el solitario gol de Duke en la primera mitad, dejando a Túnez muy tocada y soñando con pasar de ronda y alcanzar los octavos. Ese mismo 26, Francia se enfrentó a Dinamarca, dejando como vencedor a Francia con un marcador de 2-1 a favor de los franceses. Dinamarca le había ganado a Francia en los 2 enfrentamientos que tuvieron hace unos meses por la UEFA Nations League, pero el mundial es otra cosa
y los campeones defensores se llevaron la victoria, que aseguró su clasificación a octavos de final. Un 2-1 con doblete de Kylian Mbappé fue suficiente. De ahí Polonia se enfrentó con Arabia Saudita, ambos pertenecientes al grupo C. Por su parte, Polonia se llevó la victoria con un marcador de 2-0 a favor. El primer gol de los europeos llegaría tras una jugada de Cash por la derecha, que se le ponía a Lewandowski y Zielinski que batía al portero saudí. Arabia Saudí tuvo la oportunidad de empatar desde los 11 metros tras un penalti revisado por el VAR, pero Szczęsny se convirtió en héroe para evitar el 1-1. Lewandowski forzó el error del rival, se plantó delante del portero y ponía la sentencia y su primer gol en un mundial. Entre la emoción, Robert fue abrazado por sus compañeros por la importancia del gol para él y para el equipo, que ahora tenía en su mano el pase a los octavos de final. Esa misma tarde jugaron Argentina en contra de México. El Tri le complicó la historia al equipo de Scaloni, pero apareció él, Messi. La Pulga en el minuto 63 resolvió la historia con un golazo desde fuera del área cuando recibía la pelota y definió contra el palo izquierdo de Memo Ochoa. Y cuando México no tuvo más respuesta, Enzo Fernández en el minuto 87 cerró el marcador con una exquisita definición al segundo palo del arquero mexicano. Por otro lado, el 27 de noviembre se enfrentaron Japón versus Costa Rica. La victoria del cuadro centroamericano demostró que el fútbol muchas veces puede ser injusto. En cuanto a los números, el equipo japonés dominó durante toda la contienda. Ellos tuvieron 13 remates en total, 3 dirigidos bajo los 3 palos, mientras que los costarricenses solo concretaron 4 disparos y solo uno fue a portería, que fue el que terminó en gol. Final: Costa Rica 1, Japón 0. El juego que sigue es de España contra Alemania, dejando un empate en el marcador de 1-1. Álvaro Morata, tras su asistencia perfecta de Jordi Alba, marcó el 1-0 al comienzo de la segunda parte. El empate llegó con Sané y Musiala conectando con el tanque Niklas Füllkrug, quien le rompió la portería a Simón para estampar el 1-1 final. El otro enfrentamiento fue del grupo F, Croacia contra Canadá. Los subcampeones del mundo iniciaron perdiendo, gracias al gol al minuto 1 de Alphonso Davies para los norteamericanos. A la historia le dieron vueltas sobre el final de la primera parte, gracias al gol de Kramaric en el 36 y al tanto de Livaja en el 43. En el segundo tiempo, Kramaric en el 69 se volvió a anotar en el marcador y la faena la completó Maher en el minuto 90+3. El juego que seguía era de Bélgica contra Marruecos, en el cual Marruecos se iría victorioso con un marcador de 2-0. El partido inició con un imprevisto porque Bono, el portero del Sevilla, se anunció como el titular. Salió al campo, cantó el himno, se hizo la foto y tuvo que pedir el cambio por una indisposición y su lugar fue ocupado por Munir Mohamedi. Pese a perder a uno de sus grandes nombres, los africanos salieron a jugarle de tú a tú a los belgas. Con los goles de Abdelhamid Sabiri y Zakaria Abouklal se llevó el triunfo 2-0 por la segunda jornada del grupo F. El siguiente encuentro se estaría dando el 28 de noviembre entre Camerún contra Serbia, quedando ambos en empate por un marcador de 3-3. Camerún en un córner anotó el primer gol por parte de Castelletto. Falta muy bien tocada por Tadic al punto de penalti y Pavlovic sorprendía a la defensa camerunesa para empatar el partido. Apenas 2 minutos después, Milinkovic Savic ponía el 1-2 tras un nuevo fallo defensivo. La segunda parte fue una locura. Empezó Serbia marcando el 1-3 en una jugada maravillosa de tiki-taka entre Tadic, Kostic y Mitrovic. Aboukabar rompía de nuevo el fuera de juego y le daba a Choupo-Moting el tercero para empatar. El próximo encuentro fue entre Brasil y Suiza, llevándose la victoria los brasileños con un marcador de 1-0 a favor. El equipo de Tite no lució, pero fue contundente y el 28 de noviembre tuvo que trabajar demasiado para ganarle a los suizos. Cuando parecía que el partido terminaba en empate, en el minuto 83 Casemiro apareció en el área y definió con un derechazo que se le hizo inalcanzable al arquero Jan Sommer. Luego ese mismo día se enfrentarían los integrantes del grupo H, Corea del Sur y Ghana, llevándose la victoria a Ghana con un resultado de 3-2. Quienes se adelantaron en el marcador fueron los ganeses, el primero de Salisu y el segundo de Kudus.
Sin embargo, los asiáticos remontaron en la segunda parte con doblete de Gue Sung en menos de 4 minutos, ambos de cabeza, pero al final Kudus nuevamente selló el doblete de pierna zurda para la alegría de los africanos, llevándose así una gran victoria. A su vez jugaba Portugal en contra de Uruguay, partido en el cual Portugal demostró superioridad llevándose la victoria con un 2-0. La resistencia uruguaya ante Portugal duró hasta el minuto 53, centro de Bruno Fernández e intento de cabezazo de Cristiano, quien si bien no impactó la pelota, distrajo a Rochet, quien vio como el envío de Bruno se colaba por el palo izquierdo. Esta jugada fue bautizada como el pelo de Dios. El propio Fernández, una de las grandes figuras de estas primeras 2 jornadas, marcó el 2-0 final desde el punto de penal, luego de una mano sancionada vía VAR a Josema Jiménez. En el medio, Uruguay tuvo algunas situaciones para empatar, especialmente una en los pies de Luis Suárez y un remate al palo de Maxi Gómez, pero su despertar llegó demasiado tarde. El próximo encuentro se dio el 29 de noviembre entre los integrantes del Grupo A, Ecuador contra Senegal. Luego de 2 primeros partidos muy buenos, Ecuador no estuvo a la altura en el decisivo encuentro ante Senegal. Ismail Azar puso el 1-0 desde el punto de penal en el cierre del primer tiempo, mientras que Moisés Caicedo igualó al 66. Sin embargo, la ventaja le duró apenas 3 minutos a los ecuatorianos. Mal despeje en el área propia y volea goleadora del capitán senegalés Kalidou Koulibaly para marcar el que terminó siendo el gol de la clasificación. Por otro lado, Países Bajos y Qatar se vieron las caras. El cruce entre una potencia europea como Países Bajos y un rival de pobrísimo nivel como Qatar terminó como se esperaba. Los dirigidos por Luis Van Gaal no necesitaron pisar a fondo el acelerador y terminaron ganando con un claro 2-0, con goles de Cody Gakpo y Frenkie de Jong. Con este resultado, Países Bajos terminó como líder del Grupo A y en los octavos de final. Ese mismo día, los integrantes del Grupo B, Irán y Estados Unidos, estuvieron jugando y dejaron como resultado del partido la victoria de Estados Unidos con un 1-0 en el marcador. El conjunto de Greg Berhalter fue muy superior a los asiáticos en el primer tiempo, y en ese periodo aprovechó a sacar la ventaja con el tanto de Christian Pulisic. Luego en la segunda mitad se emparejó más el desarrollo, y sobre el final Irán fue a buscar el 1-1, teniendo en cuenta que el empate lo metía en la fase siguiente. Finalmente Estados Unidos mantuvo el 1-0 y se clasificó por 5ª vez a los octavos de final de una Copa del Mundo. El siguiente encuentro se dio entre Gales e Inglaterra, partido en el que Inglaterra demostró mayor desempeño y destreza, llevándose así la victoria con un marcador de 3-0 a favor de los ingleses. No hubo equivalencias en el derbi británico de esta Copa del Mundo. Inglaterra goleó a Gales por 3-0 con un doblete de Marcus Rashford y un tanto de Phil Foden, a su vez que los de Gareth Southgate, aún invictos, finalizaron como líderes del Grupo B, en el que marcaron 9 goles. El próximo encuentro se dio el 30 de noviembre entre los integrantes del Grupo D, Túnez en contra de Francia. Túnez se despide a lo grande. No hay mejor sabor de boca que decir adiós al Mundial de Qatar ganando a la vigente campeona del mundo. Wahbi Khazri puso el único tanto del partido al minuto 58. Los franceses apenas se asomaron a la portería rival durante los últimos 10 minutos del duelo. Al último momento hubo un gol anulado a Griezmann en el minuto 90+11, incluido por una falta de Kolo Muani. Los franceses no pudieron evitar su primera derrota. El próximo encuentro fue entre Australia y Dinamarca. Australia, el invitado entre los de Oriente, logró una de las mejores victorias de su historia y superó a Dinamarca por 1-0 para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo como el segundo del Grupo D. Mediante un golazo de Matthew Leckie, los australianos vencieron a los europeos para lograr su segundo triunfo seguido tras el 1-0 a Túnez, y ahora esperan por el líder del Grupo C en uno de los partidos de octavos de final. Es la segunda vez que Australia clasifica a octavos de final. Ya lo logró en Alemania 2006, también como segundo de su grupo. En ese torneo perdió 1-0 ante Italia en octavos de final. El siguiente enfrentamiento fue entre Polonia contra Argentina, ambos integrantes del Grupo C, en un partido que empezó a favor del equipo de Lionel Scaloni, pero torcido desde las acciones porque en el minuto 38 Szczęsny le contuvo un penal a Messi.
El triunfo se encaminó en la primera jugada del segundo tiempo, en el minuto 46. McAllister definió un centro bajo desde la derecha y la ubicó al palo derecho del arquero polaco. En el 67, Julián Álvarez recibió por derecha, recortó ante la marca y definió al ángulo de un Szczęsny que no llegó, y así la albiceleste clasificó como primera del grupo C a octavos de final. El siguiente encuentro se dio entre Arabia Saudita en contra de México. México derrotó 2-1 a Arabia en el partido definitivo de la fase de grupos. Al 47, Henry Hernández puso el 1-0, Luis Chávez al 52 puso el 2-0 de tiro libre. Al minuto 95, Audausari puso el tanto del descuento. A pesar de ganar el partido, la selección tricolor nadó, pero murió en la orilla, pues para conseguir la clasificación, que habría sido milagrosa, el equipo de Gerardo Martino debió anotar 3 goles para superar uno de los criterios de desempate que establece la FIFA en caso de que 2 o más equipos queden igualados en puntos. Y así, México fue eliminado del Mundial al no contar con los requisitos. Mientras tanto, el 1 de diciembre se estarían viendo las caras Croacia en contra de Bélgica, ambos integrantes del grupo F. De ser tercero en Rusia 2018 a quedar eliminado en la primera ronda en Qatar 2022, así sin escalas, fue el camino de Bélgica, el segundo mejor seleccionado según el ranking elaborado por la FIFA. Con muchos problemas internos y sus figuras fuera de su mejor versión, los Diablos Rojos no pasaron 0-0 con Croacia y quedaron terceros en el grupo F. Los croatas generaron ocasiones de peligro, pero sufrieron los ataques rojos sobre el final. Terminaron segundos en una zona que sorpresivamente ya verán quién quedó de primero. Ese mismo día Canadá jugó en contra de Marruecos. Ni Croacia, el subcampeón de Rusia 2018, ni Bélgica, el equipo que terminó tercero en esa Copa del Mundo. El mejor equipo del grupo F del Mundial fue Marruecos, que terminó como líder luego de su victoria por 2-1 ante Canadá en la última jornada. Los marroquíes abrieron el partido sin problemas, con 2 goles antes de los 25 minutos, y luego cerraron muy bien la primera parte a pesar del gol recibido, y se dedicaron a aguantar el resultado en la segunda mitad. El siguiente encuentro se dio entre Alemania y Costa Rica, ambos integrantes del grupo E. Alemania empezó ganando el encuentro ante los ticos. Luego los costarricenses dieron vuelta al resultado y finalmente el conjunto de Hansi Flick logró nuevamente ponerse por delante. A pesar de que Alemania le ganó por 4-2 a Costa Rica, los alemanes se quedaron fuera de la fase de grupos de un mundial por segunda vez consecutiva. ¿Por qué? Veamos lo que pasaba en el otro partido del grupo. España se estaría viendo la cara con Japón. Morata abrió la cuenta para España. Ritsu, Duan y Tanaka dieron vuelta al marcador. Y así, por primera vez en su historia, España perdió ante un equipo asiático en un mundial. A pesar de la caída a la roja de Luis Enrique, se mantuvo en la Copa del Mundo. Pero España llegó a estar fuera del torneo por un momento, cuando Costa Rica vencía por 2-1 a Alemania, pero 2 tantos de Kai Havertz y uno de Niklas Füllkrug fueron los que terminaron salvando la roja. Luego, el 2 de diciembre se estarían enfrentando Corea del Sur en contra de Portugal. El luso Ricardo Ota anotó al minuto 7. Kim Jong-won empató al 27. Después apareció uno que había estado en las sombras desde el inicio del mundial. Heung-min Son, el atacante del Tottenham, lideró una contra en el minuto 90, en la que asistió a un compañero para poner el gol de la ventaja y metió a su país en los octavos de final. Ese mismo día se enfrentó Ghana contra Uruguay. Uruguay no pudo avanzar octavos tras la victoria de Corea sobre Portugal. Se quedó muy cerca el equipo de Diego Alonso, que se fue muy molesto tras el silbatazo final, con reclamos al cuerpo arbitral, que incluso tuvo que ser retirado del campo por la seguridad. Los charrúas y The Black Stars quedaron eliminados de Qatar 2022. Duro golpe para los jugadores como Suárez y Cavani, que dijeron adiós a su último mundial. El siguiente enfrentamiento fue entre los integrantes del grupo G, Suiza en contra de Serbia. Shaqiri abrió el marcador para Suiza a los 20 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Serbia remontó y se puso adelante en el marcador con los goles de Aleksandar Mitrovic al 26 y Dusan Vlahovic al 35. Minutos antes del final de los primeros 45, el atacante Brel Embolo consiguió la igualdad transitoria a los 44. El mediocampista Remo Freuler dio el golpe a los 2 del segundo tiempo y selló el triunfo 3-2.
Ese mismo día Camerún jugó en contra de Brasil, dejando como resultado la victoria de Camerún con un marcador de 1-0. Ambas selecciones generaron ocasiones de sobra para meter mínimo un gol, y finalmente fue Vincent Aboubakar quien le dio la ventaja y la victoria al conjunto africano. La verde amarela no perdió un encuentro en la fase de grupos desde Francia 1998, cuando fue derrotado por 2-1 ante Noruega. Más allá de la derrota, Brasil terminó primera del grupo G y así clasificó a octavos. Octavos de final. Ya dando por terminada la fase de grupos, empezaron los octavos de final, donde el primer partido se jugaría el 3 de diciembre entre Países Bajos y Estados Unidos, dejando como resultado del partido la victoria de Países Bajos con un marcador de 3-1 a su favor. Países Bajos venció a Estados Unidos en una demostración de pegada y se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final del Mundial. Los de Luis Van Gaal no dominaron el juego, pero fueron mucho más contundentes en las áreas que su rival. En el minuto 10, Memphis abrió el marcador en el primer acercamiento de su selección y justo antes del descanso, Blin amplió la ventaja al cazar otro balón suelto en el área. Estados Unidos, que no dejó de apretar en todo el partido, consiguió recortar distancias en la segunda parte gracias a un tanto de Wright, pero los neerlandeses volvieron a poner tierra de por medio con un nuevo gol de Dumfries, asistente en los dos primeros tantos de su equipo. Ese mismo día Argentina se estaba enfrentando contra Australia. La albiceleste de Lionel Scaloni estaba entre los mejores 8 equipos del torneo. En un partido trabajado se sacó de encima con claridad, pero también con sufrimiento, a un duro rival como Australia. En el minuto 35, Messi tomó un rebote por izquierda y jugó al centro con Alexis McAllister, que devolvió para Nicolás Otamendi. Este la amortiguó y se le dejó a Messi, que en el área definió contra el palo derecho de Matthew Ryan. En el segundo tiempo, en el minuto 57, un error de Ryan en la salida lo capitalizó Julián Álvarez, que solo tuvo que definir con el arco a su merced. El dominio fue absoluto, pero el suspenso llegó en el 76, cuando Craig Goodwin remató desde fuera del área. La pelota dio en Enzo Fernández y se metió contra el palo izquierdo de Dibu Martínez. El propio Dibu se terminó quedando con la última jugada del partido, cuando el brazo izquierdo tapó el remate de Gareth Cole debajo del arco y evitó el empate. Luego el siguiente partido fue el 4 de diciembre entre Francia y Polonia, segunda jornada de octavos de final en el Mundial. El conjunto francés obtuvo la victoria por un marcador de 3-1. Y se clasificó para cuartos de final. El delantero Olivier Giroud estrenaba el marcador francés en el minuto 44. Después lo haría Kylian Mbappé en 2 ocasiones más, en los minutos 74 y 91. Por parte del conjunto polaco no sería hasta el minuto 99, cuando Lewandowski marcaría de penalti el único tanto de su equipo. En la misma jornada se estarían viendo las caras Inglaterra y Senegal. Inglaterra acabó la función rápidamente en el Aibad. A pesar de que sufrió ciertos embates por parte de Senegal, en el mejor momento de los africanos, Phil Foden salió a relucir con 2 asistencias, sumado al estreno como goleador de Harry Kane para conseguir una sólida victoria. Los primeros minutos fueron de asedio inglés, en los que los senegaleses no vieron la pelota, aunque de a poco fueron cerrando espacios en la que la tropa de Gareth Southgate no conseguía cómo penetrar, y a partir de ahí pasó a controlar el esférico. Boulaye Dia tuvo una clara frente al arco, pero encontró a un Jordan Pickford, quien bloqueó con su mano izquierda. 4 minutos después, en una contra, cayó el primero por intermedio del otro Jordan. Henderson traspase de Foden y definió de primera. A partir de allí la calle tuvo solo una dirección. Kane tuvo su estreno en la cornisa del primer tiempo con un gol solo frente a Mendy, que le permitió celebrar por primera vez en este mundial, mientras que Xhaka cerró el talón tras un nuevo centro del atacante del Manchester City. La tercera jornada se dio el 5 de diciembre entre Japón y Croacia. El sueño japonés finalizó en Qatar, en un partido donde lo dieron todo. El encuentro fue cerrado en los 90 minutos, primero con dominio de los balcánicos y con los asiáticos apostando a la contra. Sin embargo, con el pasar de los minutos, lograron controlar el esférico y encimarse, atacando constantemente hasta lograr abrir el marcador sobre el final del primer tiempo, con su delantero Daizen Maeda, quien aprovechó un rebote en el área tras un tiro de esquina. En la segunda parte, los rojiblancos ajustaron y buscaron el empate, que llegó con un cabezazo de Ivan Perisic al minuto 55, que presagiaba un envío balcánico al área nipona, y así fue, incluido el tiempo extra, en el que Japón solo se dedicó a guardar para atacar a la contra, pero no fue suficiente. El arquero croata Dominik Livakovic fue el principal culpable del término repentino de su aventura en Medio Oriente, pues en la tanda de penales
fue el protagonista al atajar 3 disparos rivales. En esa misma jornada, Brasil estaría jugando en contra de Corea del Sur. Brasil necesitó menos de un tiempo para no solo vencer, sino también aplastar y bailar a Corea del Sur. Durante un primer tiempo extraordinario, los de Tite ya ganaban por 4-0. Al minuto 35 y luego de sacar el pie del acelerador, terminaron derrotando a los coreanos por 4-1. Más allá de esa lógica relajación por la diferencia, Brasil sacó a relucir todo su potencial ofensivo, con un show de fútbol de 3 cuartos en adelante durante la primera mitad. Vinicius, Neymar de penal, Richarlison y Paquetá fueron los autores de ese vendaval que dejó la historia 4-0. Pike puso el 1-4 definitivo al minuto 75 con un golazo de media distancia. La siguiente jornada de octavos fue entre Marruecos y España. El equipo español dominó la posesión del balón durante todo el juego, pero como ante Alemania y Japón, le costó encontrar ocasiones claras de cara a la portería rival, frente a un equipo marroquí que en el aspecto defensivo estaba siendo el mejor de todo el torneo. Apenas recibió un gol en más de 400 minutos de juego, ni con un remate de Pablo Sarabia que fue directo al poste en el último minuto de la prórroga pudo ganar España, que siguió negado de cara al gol en la definición por penales. Bono detuvo los intentos de Soler y Busquets, mientras que el remate de Pablo Sarabia se fue contra un poste. En esa misma jornada, Portugal estaría dándole una paliza a Suiza, ganando por mucho el partido con un marcador de 6-1. Fernando Santos pateó el tablero en la previa del duelo de octavos de final, sacando del once titular a nada menos que Cristiano Ronaldo, además de otros referentes como Joao Cancelo y Rubén Neves. La movida no pudo funcionarle mejor al entrenador, en una noche absolutamente soñada para los portugueses, quienes aplastaron a Suiza por 6-1. La historia del partido pasó por el ingreso del joven delantero del Benfica, Gonzalo Ramos, quien en su primera titularidad con Portugal tuvo una actuación estelar, marcó 3 goles y dio una asistencia. Rafael Guerreiro, otra de las apuestas de Santos, también respondió con un gol y una asistencia. Rafael Leao y Pepe marcaron los 2 tantos restantes, mientras que Manuel Akanji convirtió el solitario gol suizo. Ronaldo ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo marcar. Le anularon un gol en fuera de juego. Cuartos de final. Los cuartos de final comenzaron con una sorpresa. Croacia eliminó a Brasil. No lo hizo sin antes sufrir. El subcampeón del mundo estuvo en desventaja en la prórroga por un golazo de Neymar, pero Bruno Petkovic empató el partido cerca del final de la prórroga y en los penales, tanto como Rodrigo como Marquinhos no pudieron convertir sus remates. El entrenador Tite fue criticado porque solo faltaban unos minutos para terminar el encuentro y su equipo iba ganando. Entonces no debían buscar otro gol, sino que mantener el resultado. En esa misma jornada se enfrentarían Países Bajos en contra de Argentina. La albiceleste se adelantó gracias a los goles de Nahuel Molina y Messi, que anotó su 10º gol en los mundiales, igualando con Batistuta como el máximo realizador del albiceleste en las Copas del Mundo. Pero los holandeses lograron forzar la prórroga con un arreón histórico en los últimos instantes. Weghorst, que salió desde el banquillo, anotó en el 83 y en el 111, en la última jugada del tiempo reglamentario, para así mandar el partido a la prolongación. Con los dos equipos muy tensos, Argentina pudo evitar la tanda en el último instante, pero Enzo Fernández envió un balón al palo. Al final todo se decidió desde los 11 metros. En la tanda decisiva, el Dibu Martínez detuvo 2 lanzamientos y Lautaro Martínez anotó el penalti definitivo para dar la victoria a su selección. Como ocurrió en las semifinales de Brasil 2014, la albiceleste deja fuera a los holandeses tras otra tanda de penales. Tras el triunfo, Messi ha destacado el carácter de su equipo. Este equipo entiende los momentos del partido, cuando tiene que jugar, lo hace, cuando tiene que defender, también, señaló el 10. La segunda jornada se dio el 10 de diciembre, donde se enfrentó Marruecos en contra de Portugal. En-Nesyri, el delantero marroquí del Sevilla, anotó con un cabezazo justo antes del descanso y su equipo logró aguantar la ventaja hasta el final del partido para convertirse en la primera selección africana que alcanza a la antesala de la final de un mundial. Los lusos comenzaron sin Cristiano Ronaldo. Tuvieron bastantes ocasiones para empatar, pero se toparon con un inmenso Bono, de nuevo salvador de los suyos, e incluso con los palos. CR7 entró en la segunda parte y alcanzó el récord histórico de internacionalidades, igualando los 196 partidos con su selección, igual que Kuwaiti Bader Al-Mutawa. En esa misma jornada se enfrentó Inglaterra en contra de Francia. En un apasionante choque, ambos cumplieron y dieron un gran espectáculo
y drama. Francia comenzó al frente con un golazo del joven Aurélien Tchouaméni del Real Madrid, y esta vez ganó a pesar que no tuvo un gran partido de Kylian Mbappé. Inglaterra empató el partido mediante un penal de Harry Kane. Olivier Giroud volvió a darle ventaja a Francia, y luego Kane en su segundo penal envió el balón a las nubes y no logró el 2-2. Finalmente, los franceses son los últimos en llegar a las semifinales por su victoria 2-1 contra Inglaterra. Mbappé celebró enérgicamente el fallo de Harry Kane, casi como si se burlara. Semifinales. Las semifinales iniciaron el 13 de diciembre, donde Argentina se enfrentó a Croacia. Los primeros 30 minutos habían sido levemente favorables para Croacia, que controlaba la posesión, aunque sin exigir a la defensa de Argentina. Fue allí donde llegó el momento de quiebre del encuentro. Gran pase largo de Enzo Fernández para dejar a Julián Álvarez mano a mano y penal de Dominic Livakovic, que luego Lionel Messi transformó en el 1-0 con un excelente remate cruzado. Apenas 5 minutos más tarde llegó el segundo, con una gran jugada de campo a campo de Julián Álvarez para empezar a destrabar un partido que parecía sumamente complicado para el albiceleste. El propio Julián definió la historia en el segundo tiempo, marcando su segundo tanto luego de una acción espectacular de Messi, sacando a bailar a Guardiol y sirviéndole el 3-0 al delantero del City. A diferencia de los partidos anteriores, Argentina no sufrió para sostener la ventaja y terminó redondeando su mejor actuación del torneo para llegar a su segunda final en las últimas 3 ediciones. Pasamos al siguiente partido de las semifinales, en donde Francia se enfrentó a Marruecos. Francia dejó en el camino a Marruecos con un 2-0 en la segunda semifinal del torneo, disputado en el estadio de Al Bayt. Los franceses se impusieron con goles de Théo Hernández en el minuto 5 y Kandal Colomwani en el 79, en jugadas que tuvieron a Kylian Mbappé como protagonista. Al final del encuentro, Kylian consolaría a su amigo Achraf Hakimi, diciéndole: "Tranquilo hermano, has hecho historia". Así los franceses alcanzaron su cuarta final del mundo en los últimos 24 años. Ganaron en Francia en 1998 y Rusia 2018 y perdieron por penales en Alemania 2006. Antes de la gran final celebró una gran batalla por el tercer lugar el 17 de diciembre entre Croacia y Marruecos. Los equipos llegaron tras perder sus respectivas semifinales. Los europeos sucumbieron ante Argentina, mientras que los africanos no pudieron ante Francia. Las acciones se movieron rápido. El defensor del mundial, Josko Guardiol, terminó una jugada ensayada de 2 cabezazos para abrir la pizarra. Sin embargo, minuto y medio después, el empate llegó en la frente de Achraf Dari, tras un desvío en la defensa balcana. Tras la anotación fueron los Leones del Desierto, quienes se animaron a buscar la ventaja y tuvieron buenas llegadas, pero el golpe de vuelta lo propinó Mislav Orsic con un disparo que en un principio aparentaba ser centro al área y terminó colándose en el arco de Yacine Bono. Sin tiempo para más, Croacia, con la misma pizarra de Francia 98 cuando se impuso a Países Bajos, se queda con el tercer lugar del mundial. Final. Y así llegamos a la tan esperada final entre Argentina y Francia. Recordemos que en el pasado mundial, Francia y Argentina ya se habían topado. En esa ocasión Francia fue la vencedora. Pero ahora, Argentina fue muy superior durante 80 minutos, poniéndose en ventaja con goles de Lionel Messi de penal y Ángel Di María. Sin embargo, una ráfaga de Kylian Mbappé empató la historia en el cierre del segundo tiempo, primero de penal y luego con una volea potente para vencer a Emiliano Martínez. Dibu logró hacer una épica parada a un ataque francés. De no hacerlo, era el gol del título para Francia, pero 2-2 y a tiempo extra. Este momento recordó un poco aquella épica parada de Iker Casillas para España en el Mundial del 2010. Argentina volvió a adelantarse con un gol de Messi, empujando un rebote tras un remate de Lautaro Martínez, pero la alegría duró poco. Mbappé marcó su tercer gol, nuevamente de penal, tras una mano de Gonzalo Montiel. En los penales volvió a aparecer la figura de Dibu Martínez para contener un disparo de Kingsley Coman. Mientras que Aurélien Tchouaméni falló su intento, Argentina fue infalible. Goles de Messi, Dybala, Paredes y Gonzalo Montiel, el que hizo la jugada del penal para Mbappé, aseguró la victoria y el título para Argentina.
Argentina es el campeón del mundo. El equipo de Lionel Scaloni venció a Francia por penales 4-2 en una final inolvidable, merecido e histórico triunfo argentino, que suma así el tercer mundial de su historia. Comenta la palabra mundial para saber que llegaste hasta acá. Yo sé que está muy quemado lo de pedir like y suscripción, pero la verdad me ayudarían mucho a estar más cerca de cumplir mi sueño. Por último, ¿sabías que Qatar facilitó transporte público gratuito durante la celebración del torneo? Esa curiosidad de muchas más te las explico en este video.